esclerosis sistémica o esclerodermia se caracteriza por tres principales cosas. 1. La inflamación crónica causada por una autoinmunidad. 2. El daño generalizado de vasos sanguíneos pequeños. Y 3. Fibrosis intersticial y perivascular progresiva de piel y múltiples órganos. La piel usualmente es el órgano más afectado, pero en esta enfermedad también se puede afectar tubo digestivo, corazón, riñón, músculo y pulmón. La principal causa de muerte en el caso de la esclerosis sistémica puede ser una insuficiencia cardíaca, pulmonar o renal o malabsorción intestinal. La enfermedad puede ser difusa o puede ser limitada. En el caso de ser una enfermedad difusa, va a ser muy extensa en la piel, va a progresar rápidamente y va a empezar a tener una afección visceral temprana. En el caso de ser una enfermedad limitada, vamos a tener que usualmente es cutánea, que se limita a dedos de la mano, antebrazos y cara, y va a tener una afección visceral, pero en este caso va a ser tardía. Algunos de estos pacientes van a tener síndrome de Crest. El síndrome de Crest se asocia a una enfermedad limitada y a una afección visceral tardía. Este síndrome de Crest se caracteriza por calcinosis, fenómeno de Raynaud, alteración de la motilidad esofágica, esclerodactilia y telangiectasias. La etiopatogenia. Vamos a tener tres teorías de etiopatogenia, pero la causa en el caso de la esclerosis es desconocida aún. Estas son algunas de las teorías que pueden estar involucradas de manera conjunta o separada. En primer lugar está la autoinmunidad. Vamos a tener un antígeno en la superficie de la piel. Este antígeno aún está sin identificar. Va a ser identificado o captado por los linfocitos TSD4 que van a liberar citocinas proinflamatorias y va a haber una activación de fibroblastos. Esto va a generar una activación o una producción de TH2 en la piel que generan a su vez producción de citocinas como TGF-beta e interleucina 13 que van a estimular la transcripción de genes que codifican la colágena y las proteínas de matriz extracelular. También están asociados a anticuerpos antinucleares. Entonces, en lugar de ser un antígeno en la piel, pues pueden ser anticuerpos contra anticuerpos nucleares propios. En segundo lugar, podemos tener una lesión vascular, que se caracteriza por una enfermedad microvascular que puede ser la primer lesión. Esto activa endotelio y plaquetas que desencadenan fibrosis perivascular. Puede haber arterias digitales con proliferación de la íntima, dilatación capilar con fuga, más destrucción, asas capilares que se dilatan y después desaparecen, y las células de músculo liso, que aumentan la expresión de receptores adrenérgicos. Todo esto en conjunto, la proliferación de la íntima de las arterias, la dilatación capilar, la activación endotelial de plaquetas, todo esto en conjunto va a tener estrechamiento generalizado de la microvasculatura, lo que nos va a conducir a una isquemia y una posterior cicatrización. Entonces, la principal característica en el caso de esta enfermedad es la cicatrización, que está dada por la activación de fibroblastos, la producción mayor de colágeno, de proteínas de matriz extracelular, y la isquemia que pues nos produce esta cicatrización y la prolongada inflamación. En tercer lugar tenemos la fibrosis como tal, que es por un aumento de macrófagos activados por la vía alternativa, los M2, que generan cicatrización también, la acción de citocinas fibrinógenas producidas por leucos infiltrantes y la hiperactividad de fibroblastos a citocinas, que generan cicatrización e isquémica. En el caso de la morfología, vamos a tener como principal característica en la morfología una atrofia esclerótica y difusa de la piel. Esta atrofia va a iniciar en los dedos y en la región distal de la extremidad superior y va a empezar a progresar en sentido proximal. Primero antebrazo, brazo, hombro y posteriormente cara. Y usualmente se limita a esta parte. En el caso de la piel, en la prueba histológica al microscopio óptico vamos a tener edema, infiltrados perivasculares que contienen linfocitos TCD4, tumefacción, degeneración de las fibras de colágeno, incrementa el colágeno compacto y pues se ve muy rosita, ¿no? Entonces tenemos unas zonas eosinófilas. Las capilares y las arteriolas. Vamos a tener engrosamiento de la lámina basal, lesión endotelial y oclusión parcial de estos capilares y de estas arteriolas debido a la fibrosis.
adelgazamiento de la epidermis. También tenemos una pérdida de crestas intraepiteliales y atrofia de anexos en la dermis y un engrosamiento hialino de arteriolas y capilares dérmicos. En el caso de síndrome de Krebs podemos tener también calcificaciones subcutáneas focales. Entonces, en las fases avanzadas de la enfermedad vamos a tener unos dedos afilados en forma de garra, se les denominó así, una limitación de la movilidad articular y en la cara un rasgo que se conoce como máscara dibujada. Podemos tener también pérdida del riego sanguíneo en las fases avanzadas que nos provocan úlceras cutáneas y cambios atróficos, principalmente en las falanges distales. En el caso del tubo digestivo, el tubo digestivo va a cursar con una atrofia progresiva y una sustitución fibrosa de colágeno en la capa muscular a cualquier nivel. De colágeno muscular a cualquier nivel. Esto está más acentuado en esófago, por lo que las características clínicas se van a ver reflejadas en este órgano. El esófago, principalmente en los 2/3 inferiores, vamos a tener que va a ser un esófago inflexible. Eso genera una disfunción del esfínter esofágico inferior y puede provocar un ERG y complicaciones como la metaplasia de Barrett y la estenosis esofágica. También vamos a tener un adelgazamiento de la mucosa que puede generar úlceras en el esófago y pues sangrado de tubo digestivo alto, colagenización excesiva, de la lámina propia y de la submucosa. En intestino delgado vamos a tener pérdidas de las vellosidades y microvellosidades que nos va a generar un síndrome de mala absorción. Ahora, osteomuscular, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una hipertrofia e hiperplasia de las partes blandas sinoviales en las primeras fases, que nos va a condicionar a una fibrosis. El 10% de los pacientes va a cursar con una miositis inflamatoria indistinguible de la polimiositis. El 50% de los pacientes va a tener afecciones pulmonares, que se va a caracterizar por una disfunción vascular endotelial que nos provoca hipertensión pulmonar. También vamos a tener fibrosis intersticial, vasoespasmo pulmonar secundario y fibrosis pulmonar. Ahora, corazón. 1/3 de los pacientes presenta síntomas o cambios en la morfología cardíaca que se va a manifestar como pericarditis con derrames, fibrosis miocárdica y engrosamientos de las arteriolas intramiocárdicas. En riñón vamos a tener que los síntomas se presentan en 2/3 de los pacientes. Las arterias interlobulares va a tener engrosamiento de la íntima con depósito de material mucoso, con material mucinoso, o sea, colágeno, y las características histoquímicas de glucoproteínas y mucosacáridos ácidos. Vamos a ver una proliferación concéntrica de células de la íntima y las alteraciones se limitan a vasos de 150 a 500 micrómetros de diámetro, a excepción de la hipertensión maligna. La hipertensión maligna la va a presentar el 30% de los pacientes, 20% va a tener un deterioro rápido y va a morir por insuficiencia renal en el 50% del total de este 20%. La alteración vascular asociada a necrosis va a estar asociada a necrosis fibrinoide, afecta a arteriolas y va a generar trombosis e infarto, en el caso de la hipertensión maligna. Entonces, características clínicas. Se presenta en mujeres más prevalentemente que en hombres. La relación es de 3:1. Va a tener una incidencia máxima de los 50 a los 60 años. En el intestino delgado va a haber dolor abdominal, obstrucción intestinal, un síndrome de malabsorción con pérdida de peso y anemia. Puede haber características distintivas con cambios cutáneos llamativos, o sea, un engrosamiento cutáneo. El fenómeno de Raynaud en el 70% de los pacientes, que se va a caracterizar con una vasoconstricción episódica de arterias y arteriolas en las extremidades. Disfagia por la fibrosis esofágica en el 50% de los pacientes, destrucción de la pared esofágica con atonía y dilatación del esófago, dificultades respiratorias por fibrosis pulmonar, que van a generar una disfunción cardíaca derecha y provocar arritmias e insuficiencia cardíaca por fibrosis miocárdica. También podemos tener una hipertensión maligna, que va a desarrollar, ya habíamos dicho, una insuficiencia renal mortal,
Usualmente, en el caso de la enfermedad de progresión rápida y el tratamiento de la crisis renal ha mejorado muchísimo en los últimos años, por lo que la enfermedad pulmonar se ha posicionado como la principal causa de muerte, ya no tanto la enfermedad renal. Tenemos dos anticuerpos antinucleares asociados a esclerosis sistémica. En primer lugar, SCL70, que es contra la topoisomerasa 1 en el 10 al 20% de los pacientes. Esto aumenta la probabilidad de fibrosis pulmonar y enfermedad vascular periférica. En segundo lugar, tenemos el anticuerpo anticentromérico en el 20 al 30% de los pacientes, más que el primero, que tienden a tener un síndrome de Crest, por lo que tienen una afección cutánea limitada, confinada a los dedos de las manos, los antebrazos y la cara, y una calcificación en tejidos subcutáneos. Pueden tener o llegar a tener una afección visceral, pero es un poco más tardía, con lesión esofágica, hipertensión pulmonar y cirrosis biliar.